Al final de la Segunda Guerra Mundial, varios oficiales de las SS desaparecieron sin dejar rastro. Nunca fueron capturados, juzgados ni confirmados como muertos. Hasta hoy, sus destinos siguen siendo un misterio. Entre estos fantasmas del nazismo se encuentran nombres que hielan la sangre. Ernst Heinrich Schmauser, Obergruppenführer de las SS, fue visto por última vez en marzo de 1945 en la región de Silesia, cuando intentaba huir del avance del Ejército Rojo. Aunque se cree que pudo haber muerto en combate o ejecutado por partisanos, nunca se recuperó su cuerpo ni se confirmó su muerte oficialmente. Eduard Deisenhofer, comandante de la 10ª División SS Frundsberg, desapareció tras ser herido durante los combates en los Alpes en abril de 1945. Hay versiones que afirman que murió poco después, pero no existen pruebas concluyentes y su paradero final permanece desconocido. Más inquietante aún es el caso de Lorenz Hackenholt, miembro clave en la operación Action Reinhardt, responsable técnico de las cámaras de gas móviles en Bauschek. Tras 1945, su rastro desaparece completamente. A pesar de varios intentos de búsqueda por parte de los aliados y cazadores de nazis, nunca se halló evidencia firme de su paradero ni de su muerte, y se sospecha que pudo haber adoptado una identidad falsa para escapar a América del Sur. Ernst Heinrich Schmauser, el diputado nazi que desapareció durante las marchas de la muerte. Ernst Heinrich Schmauser fue un diputado nazi del Reichstag que ocupó varios cargos dentro de las SS, pero que pasó a la historia como el funcionario responsable de la Marcha de la Muerte desde el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, en la que murieron más del 25% de los prisioneros. En los últimos meses de la guerra, fue capturado por el Ejército Rojo y se le dio por muerto, pero muchos sospechan que realmente logró huir. Ernst Heinrich Schmauser nació el 18 de enero de 1890 en Hof, Baviera, en el seno de una familia de clase media. Tras completar su educación en la escuela primaria y secundaria, optó por la carrera militar. En octubre de 1911 se unió al 11º Regimiento de Infantería Bávaro von der Tann en Ratisbona. Posteriormente, en marzo de 1912, se trasladó como cadete al 133º Regimiento de Infantería del 9º Ejército Real Sajón, con sede en Zwickau. Durante la Primera Guerra Mundial, Schmauser sirvió en el Frente Occidental, participando en combates con los regimientos 133 y 183 de Infantería. Ascendió al rango de Oberleutnant y comandó una compañía. Durante este periodo, fue herido en 3 ocasiones, incluyendo una exposición a gas tóxico. Por su valentía, recibió varias condecoraciones, entre ellas la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, la insignia de herido en plata y la Cruz de Caballero de la Orden de Alberto con espadas. Tras la guerra, Schmauser se involucró en actividades políticas. El 1 de marzo de 1930 se unió al Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, recibiendo el número de afiliado 215.704. Ese mismo año también se incorporó a las Sturmabteilung como Sturmführer en Zwickau. Fue un ferviente militante de Hitler hasta que en las elecciones al Reichstag de julio de 1932 fue elegido diputado por la circunscripción de Leipzig. Sin embargo, perdió su escaño en las elecciones de noviembre del mismo año. Regresó al Parlamento en noviembre de 1933, representando a la circunscripción de Alta Baviera-Suabia hasta febrero de 1936 y posteriormente a la de Franconia. El 14 de octubre de 1930, Schmauser transfirió su afiliación de las SA a la Schutzstaffel de Himmler, ingresando con el rango de SS Sturmbannführer, a través del cual lideró la unidad local de las SS en Zwickau y, a partir del 15 de diciembre de 1930, comandó el 7º SS Standarte en Plauen. El 27 de agosto de 1932 asumió el mando del SS Abschnitt 16 con sede en Zwickau. El 15 de julio de 1933, a petición de Heinrich Himmler, Schmauser fue designado líder del SS Gruppe Süd, con sede en Múnich. Durante la Noche de los Cuchillos Largos, en junio de 1934, Schmauser participó activamente en las purgas, incluyendo la ejecución de Ernst Röhm en la prisión de Stadelheim. Gracias a su involucramiento y lealtad al partido nazi,
En 1937 fue nuevamente ascendido. Durante la Segunda Guerra Mundial, en marzo de 1940, Schmauser sirvió brevemente con la división SS Totenkopf, pero el 1 de mayo de 1941 fue nombrado jefe de policía de la SS mientras mantenía su posición en la organización de Himmler, de manera que quedó como jefe de la jurisdicción del campo de concentración de Auschwitz. En abril de 1942, Schmauser informó a Himmler sobre la utilización de mano de obra judía en sus operaciones, destacando la conveniencia de esta práctica ante la escasez de trabajadores. Estuvo presente durante las primeras pruebas de cámaras de gas en Auschwitz en el verano de 1942, junto a Himmler y el Gauleiter Fritz Bracht. Nuevamente recibió un ascenso cuando en julio de 1944 Himmler lo promovió al rango de general de las Waffen-SS. A medida que el Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste, en diciembre de 1944 se ordenó la evacuación total de Auschwitz. Schmauser, siguiendo instrucciones de Himmler, supervisó las marchas forzadas de más de 56.000 prisioneros hacia el oeste en condiciones invernales extremas. Muchos de los que no podían continuar fueron ejecutados por los guardias. El 20 de enero de 1945, Schmauser ordenó el asesinato de los prisioneros restantes y la destrucción de evidencia relacionada con la Operación Reinhardt. Unidades de las SS mataron a 700 prisioneros de Auschwitz-Birkenau y otros subcampos. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó a Auschwitz encontrando a cerca de 8.000 prisioneros sobrevivientes. El 10 de febrero de 1945, Schmauser viajaba en automóvil hacia Breslavia cuando fue advertido por tropas alemanas de que las fuerzas soviéticas habían cortado la ruta. Ignorando la advertencia, continuó su camino y desde entonces se le considera desaparecido. Se presume que fue capturado por el Ejército Rojo y ejecutado, aunque realmente su destino sigue siendo incierto. Su cadáver nunca apareció y su nombre tampoco figura en los registros de los soldados capturados por los hombres de Stalin. No existen teorías sobre su posible destino, pero no son pocos los historiadores que sospechan que podría haberse hecho pasar por un desahuciado para evitar la captura, mientras los aliados concentraban sus esfuerzos en perseguir a los jerarcas nazis. Un soldado en el bosque. La desaparición de Eduard Deisenhofer. Eduard Deisenhofer nació el 27 de junio de 1909 en Freising, Baviera, en el seno de una familia de clase media. Desde joven, demostró una inclinación por los estudios, obteniendo un doctorado en economía política. Durante su etapa universitaria, entró en contacto con el Partido Nacional Socialista, lo que marcó el inicio de su vinculación con el movimiento nazi. En octubre de 1930, Deisenhofer se unió a las Schutzstaffel, una organización paramilitar que, bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, se convertiría en uno de los pilares del régimen nazi. Durante los primeros años de su carrera, ocupó diversos cargos de bajo rango, incluyendo servicios en la Leibstandarte SS Adolf Hitler en 1934 y en el campo de concentración de Dachau en 1935. Posteriormente, sirvió en unidades de las Totenkopfverbände, encargadas de la administración de los campos de concentración, específicamente en Sachsen y Turingia. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Deisenhofer fue asignado a la SS Totenkopfstandarte, responsable de medidas de seguridad durante la invasión de Polonia. Tras la campaña polaca, su unidad fue integrada en la recién formada división SS Totenkopf, donde sirvió como comandante de batallón durante la campaña occidental, recibiendo la Cruz de Hierro de primera clase por su valentía en combate. En mayo de 1940 fue nombrado comandante de un batallón de la formación de voluntarios holandeses y belgas ES Volunteer Standarte Noordwest. En agosto de 1941, Deisenhofer fue transferido al mando del Regimiento Germania, parte de la división SS Wiking, que operaba en el Frente Oriental. En febrero de 1942, regresó a la división Totenkopf como comandante de regimiento.
Durante el cerco de Demiansk, lideró un grupo de combate en la ruptura del cerco, acción por la cual fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 8 de mayo de 1942. Posteriormente sirvió como oficial de entrenamiento en las SS. En marzo de 1944 fue asignado al mando de un regimiento de la 10ª División Panzer SS Frundsberg, participando en la operación para liberar al cercado Primer Ejército Panzer del Generaloberst Hans Valentin Hube en la bolsa de Kamenetz-Podolsky. La división Frundsberg fue enviada a Normandía para intentar detener el avance del 21º Grupo de Ejército del Mariscal de Campo Bernard Montgomery hacia Caen. La unidad de Deisenhofer participó en la Operación Epsom, que resultó en una derrota alemana. A mediados de julio, se le ordenó regresar al frente oriental para asumir el mando de la división SS Viking, comprometida en intensos combates en la región de Modlin. Sin embargo, su nombramiento fue rechazado por el general de las SS Herbert Hill, quien decidió mantener a Johannes Mühlenkamp al frente de la división. A finales de agosto de 1944, Deisenhofer asumió el mando de la 17ª División SS de granaderos Panzer Götz von Berlichingen. Esta unidad, formada en 1943, estaba compuesta por reclutas jóvenes y veteranos de otras divisiones y había participado en combates en Normandía y en la retirada alemana a través de Francia. A finales de enero de 1945, Deisenhofer desapareció mientras se dirigía a su nuevo puesto de mando cerca de Arnswalde, en Pomerania. Su vehículo fue atacado por una aeronave soviética, y tanto él como su conductor y asistente fueron dados por desaparecidos en combate. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Eduard Deisenhofer fue una figura destacada dentro de las Waffen-SS, por lo que los aliados y la justicia de posguerra intentó dar con su paradero, o al menos recuperar sus restos. Sin embargo, jamás fue hallado, al contrario que la mayoría de sus compañeros. El fantasma de Belzec, Lorenz Hackenholt, el nazi muerto que aparecía por todos lados. Lorenz Hackenholt nació el 26 de junio de 1914 en Gelsenkirchen, Alemania. Tras completar su educación básica, se formó como albañil y trabajó en diversas obras de construcción locales. En abril de 1933 se unió al partido nazi y en enero de 1934 ingresó en las SS, donde fue asignado al 12º Batallón de Ingenieros. En marzo de 1938, Hackenholt fue trasladado al campo de concentración de Sachsenhausen, desempeñándose en el área de mecánica de vehículos y también como guardia. En noviembre de 1939 fue asignado al programa de eutanasia nazi conocido como Action T4, que operaba desde inicios de 1940 hasta el verano de 1941. Durante este periodo, Hackenholt trabajó en las 6 instalaciones del programa, transportando personal y prisioneros, operando cámaras de gas y cremando cuerpos. También colaboró con el Dr. August Becker, responsable de suministrar monóxido de carbono para las ejecuciones. En el otoño de 1941, Hackenholt fue transferido a la reserva de Lublin, en la Polonia ocupada, donde trabajó bajo las órdenes de Odilo Globoknik en la Operación Reinhardt, cuyo objetivo era el exterminio sistemático de los judíos en el gobierno general. Fue enviado al campo de exterminio de Bełżec, donde diseñó y construyó las primeras cámaras de gas utilizando motores de tanques soviéticos para generar monóxido de carbono. En un solo mes, de mediados de marzo a mediados de abril de 1942, se estima que estas instalaciones fueron responsables de la muerte de 50.000 personas. Hackenholt también participó en la construcción y operación de las cámaras de gas en los campos de Sobibor y Treblinka. En Bełżec instaló un letrero en la entrada de las cámaras de gas que decía Fundación Hackenholt, adornado con una estrella de David y flanqueado por macetas de geranios, una macabra ironía en medio del horror. Fue ascendido a Hauptscharführer en septiembre de 1943 por su eficiencia en estas tareas. En diciembre de 1943, Hackenholt y otros miembros de la Operación Reinhardt fueron trasladados a Trieste, en el norte de Italia, donde participaron en operaciones contra los partisanos y en la persecución de los judíos que aún permanecían en la región.
Se le otorgó la Cruz de Hierro de segunda clase en 1944 por su desempeño en estas actividades. Tras la caída del régimen nazi en 1945, Hackenholt desapareció. Fue visto por última vez por oficiales de las SS en retirada de Italia hacia Austria, quienes lo observaron conduciendo una carreta de reparto de leche tirada por caballos, presumiblemente robada para facilitar su escape. Su esposa recibió noticias indirectas de él por última vez en el verano de 1945, cuando un antiguo compañero, Rudolf Kamm, la visitó para solicitar ropa de civil para Hackenholt. Oficialmente se presume que Hackenholt murió en el norte de Italia, posiblemente ejecutado después de la Pascua de 1945 en San Saba por vender armas alemanas a los partisanos italianos. Sin embargo, esta versión nunca ha sido confirmada. Su esposa solicitó que fuera declarado legalmente muerto el 1 de abril de 1954 y una corte berlinesa estableció su fecha de fallecimiento como el 31 de diciembre de 1945. A pesar de esta declaración oficial, surgieron múltiples reportes que sugerían que Hackenholt había sobrevivido a la guerra. En 1946, su hermano Theo afirmó haberlo visto conduciendo un camión repartidor en la carretera de Dortmund a Gelsenkirchen. En 1961, la policía de Alemania Occidental localizó a Hermann Bauer y Wenzel Fritz Rehwald, antiguos colegas de las SS que trabajaron con Hackenholt en Sobibor. Bauer declaró que había visto a Hackenholt en 1946 cerca de Ingolstadt, Baviera, trabajando como conductor o mensajero, posiblemente en una empresa de venta de accesorios automovilísticos. Según Bauer, Hackenholt había adoptado la identidad de un soldado alemán fallecido, con un apellido similar a Jansen, Jensen o Johansen, y vivía con una mujer que había conocido en Trieste. Estas declaraciones llevaron a una investigación oficial que se prolongó durante 4 años. Las autoridades alemanas registraron los hogares de la madre y la esposa de Hackenholt, interrogaron a sus amigos y compañeros de guerra y examinaron más de 90.000 individuos en busca de coincidencias con los apellidos y oficios mencionados. También revisaron registros civiles regionales y compararon fotografías y muestras de escritura. Sin embargo, no se logró encontrar a Hackenholt ni confirmar las declaraciones sobre su supervivencia. No obstante, algunos investigadores denunciaron haber recibido amenazas y chantajes para desistir de la búsqueda del exnazi, lo que puede sugerir que tenía conexiones con políticos y figuras poderosas de Europa, incluso tras la caída del Reich. El espía perdido, Walter Heinrich, el agente de inteligencia nazi que logró evadir su captura. Walter Heinrich nació el 2 de enero de 1910 en Myslowitz, una ciudad de la Alta Silesia que, tras el plebiscito de 1921, pasó a formar parte de Polonia. Su familia, de origen alemán, se trasladó entonces a territorio alemán. Desde 1928, Heinrich trabajó como funcionario municipal en Oppeln. Tras la llegada al poder del Partido Nacional Socialista en 1933, se afilió tanto al partido nazi e ingresó inmediatamente a las SS. En enero de 1939, ingresó en la Gestapo, la policía secreta del Reich. Participó en la invasión de Polonia y fue transferido a la Oficina Central de Seguridad del Reich en Berlín. En 1941, Heinrich llegó a los Países Bajos, donde, con 31 años y el rango de Untersturmführer, se convirtió en el primer comandante del campo de concentración de Amersfoort. Allí nombró a 20 hombres de las SS como Wachkommando del campo y trajo a 2 SS desde el campo de concentración de Dachau para demostrar cómo debían tratar a los prisioneros. Aunque prohibía los asaltos cuando los presenciaba, a menudo se encontraba fuera del campo, dejando la dirección en manos de Johann Friedrich Stauber. Los testimonios de prisioneros y los informes oficiales posteriores revelan que Heinrich era amante de los perros, aficionado a las fiestas y expatinador artístico. Su tic nervioso en el ojo le valió el apodo de Heinrich Ojo Parpadeante. Organizaba cenas para oficiales amigos, utilizando alimentos destinados a los prisioneros. Durante su mandato como comandante del campo, 325 prisioneros murieron por ejecuciones, palizas, hambre y trabajos forzados. El 1 de marzo de 1943, Heinrich dejó el campo y fue transferido a la sede de la Gestapo en La Haya.
donde trabajó como inspector de los campos de concentración en suelo holandés. El 9 de abril de 1944 participó activamente en la ejecución de 77 prisioneros de guerra soviéticos. En febrero de 1945, Heinrich desapareció sin dejar rastro. A pesar de una búsqueda internacional, nunca fue encontrado. Según el Monumento Nacional Camp Amersfoort, se utilizaron datos personales incorrectos en las investigaciones y solicitudes de extradición posteriores a la guerra. Durante mucho tiempo, sus acciones en el último año de la Segunda Guerra Mundial fueron poco claras. En 2022, una investigación conducida por historiadores y periodistas permitió descubrir que, cuando Heinrich fue transferido a La Haya, estaba a cargo de una misión secreta para el Sicherheitsdienst, el servicio secreto del Partido Nacional Socialista. Esto ha llevado a que muchos investigadores crean que gozó de ciertos beneficios diplomáticos que le permitieron evadir a la justicia una vez terminada la guerra. El ingeniero desaparecido, Hans Kammler, el diseñador de misiles que se esfumó tras la guerra. Hans Friedrich Karl Franz Kammler nació el 26 de agosto de 1901 en Stettin, entonces parte del Imperio Alemán. Tras servir como voluntario en el ejército y en el Freikorps Rosbach en 1919, estudió ingeniería civil en Múnich y Danzig, obteniendo su doctorado en 1932. Ese mismo año se afilió al partido nazi y un año después, en 1933, ingresó en las SS. Durante la Segunda Guerra Mundial, Kammler desempeñó un papel crucial en la construcción de infraestructuras militares y campos de concentración. En 1942 fue responsable del diseño de instalaciones para campos de exterminio, incluidas cámaras de gas y crematorios. Tras la sublevación del gueto de Varsovia en 1943, Heinrich Himmler le ordenó a Kammler supervisar su demolición. Kammler también estuvo a cargo de proyectos de armas secretas del régimen nazi, como los misiles Kinpe II y el avión a reacción Messerschmitt Me-262. Después del bombardeo aliado en Peenemünde en 1943, trasladó la producción a instalaciones subterráneas, como el complejo Mittelberg, utilizando mano de obra esclava de campos de concentración. Se estima que más de 20.000 prisioneros murieron en Mittelbau-Dora, donde Kammler mostró una total indiferencia hacia las condiciones inhumanas de trabajo. En 1944, Himmler convenció a Hitler para poner el proyecto Quinto II bajo control directo de las SS, nombrando a Kammler como director en sustitución de Walter Dornberger. A partir de enero de 1945, Kammler fue jefe de todos los proyectos de misiles y programas aeroespaciales del Tercer Reich. Sin embargo, este importante ingeniero representaría uno de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial, ya que, en los días finales del nazismo, se esfumó por completo. La desaparición de Kammler en mayo de 1945 ha sido objeto de múltiples teorías. Según la versión oficial, se suicidó con cianuro en un bosque de Praga el 9 de mayo de 1945, aunque su cuerpo nunca fue hallado, ni tampoco existen testigos oculares que ratifiquen la versión brindada por las autoridades de las SS. Por otra parte, debido a su importancia dentro del esquema de desarrollo tecnológico de Hitler, muchos investigadores han desarrollado varias hipótesis sobre cuál podría haber sido su destino. Algunos autores sugieren que fue asesinado por órdenes de Himmler para evitar que cayera en manos aliadas, mientras que otros creen que fue capturado por los estadounidenses y trabajó en secreto para ellos, posiblemente como parte de la operación Paperclip. También se ha especulado que escapó a Sudamérica o que voló a Barcelona a bordo de un Junkers Ju-290 junto a otros nazis fugitivos. La teoría más loca, sin ningún tipo de evidencia científica o histórica, afirma que viajó en el tiempo como resultado de un experimento conocido como la campana o Die Glocke, unos planos que mostraban la creación de una curiosa nave espacial nazi. Sin embargo, esta última versión corresponde a un grupo minoritario de conspiracionistas que intenta vincular el nazismo a la ciencia ficción. Wilhelm Schittli, oficial de las SS que manejó la siniestra fábrica de esclavos de Porsche. Wilhelm Schittli era el hijo mayor del fabricante de cigarros Gerhard Schittli y su esposa Luise. Después de asistir a la escuela secundaria en Osnabrück,
Schittli comenzó un aprendizaje como fontanero en 1928 y se unió a las SS el 15 de marzo de 1933. Desde el 10 de septiembre de 1934 fue miembro de la Guardia del Campo de Concentración de Esterwegen y desde 1936 jefe de informe en el campo de concentración de Sachsenhausen. A principios de 1940 fue durante un breve periodo el segundo jefe del campo de custodia protectora en el campo de concentración de Buchenwald y durante la construcción del campo de concentración de Neuengamme en la primavera de 1940 fue nombrado el primer jefe del campo de custodia protectora en el campo de concentración de Neuengamme. El 1 de septiembre de 1941 fue ascendido a Hauptsturmführer. Desde mediados de julio de 1942, Schittli también sirvió como comandante del campo de concentración independiente de Arbeidsdorf, un proyecto experimental para la producción de armamento cerca de Wolfsburg, y reemplazó a Martin Gottfried Weiss en este puesto. Este proyecto es tan curioso que merece ser mencionado. En 1942, Ferdinand Porsche y Albert Speer iniciaron un proyecto para ver cómo podían utilizar a los reclusos de los campos de concentración para una producción más barata y a gran escala de sus automóviles. Los prisioneros de Arbeidsdorf eran mano de obra calificada utilizada para tareas de construcción, la construcción de una planta de fundición y otras instalaciones, y a cambio recibieron mejores condiciones de cautiverio. Así, el 8 de abril de 1942, se abrió un nuevo campo de concentración, Arbeidsdorf, con 800 reclusos del campo de concentración de Neuengamme. Los mandos del campo de Neuengamme y Arbeidsdorf estaban unidos en la persona de Martin Weiss, que era simultáneamente el comandante de Neuengamme. El 26 de abril de 1942 llegaron los primeros 500 prisioneros. A ellos se unieron otros prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen el 26 de abril de 1942 y del campo de concentración de Buchenwald el 23 de junio. La mayoría de estos prisioneros eran trabajadores de la construcción capacitados. Debido a que la mayoría de los trabajos de nivelación, colocación de tuberías y pavimentación se realizaron manualmente, se produjeron numerosos accidentes. Al menos 6 presos murieron y sus causas de muerte figuran como insuficiencia cardíaca y circulatoria, accidente o suicidio. Los hombres se alimentaron algo mejor que en sus campamentos anteriores y durmieron en refugios antiaéreos sobre tarimas de madera. A mediados de julio de 1942, Wilhelm Schittli asumió el mando en Arbeidsdorf, que sería cerrado el 11 de octubre de 1942 porque el Ministerio de Armamentos y Municiones no había aprobado los planes de Volkswagen para operar una fundición de aluminio en el sitio. El edificio que se había construido para contener la fundición se utilizó posteriormente para otros fines. No obstante, en lo que respecta al plan de las SS de utilizar prisioneros de campos de concentración para la producción de armamento, el campo de concentración de Arbeidsdorf resultó ser un experimento importante en la explotación sistemática de prisioneros de campos de concentración con fines industriales, pero que en sí mismo falló. Tras la interrupción del proyecto conjunto entre los nazis y Porsche, Schittli fue nombrado comandante del campo judío en el campo de entrenamiento militar de las SS de Heidelager, cerca de Dębica, en Polonia, cargo que ocupó hasta septiembre de 1943. Posteriormente fue transferido al puesto de jefe superior de las SS y la policía de Ostland, en Riga. Sin embargo, los aliados jamás lograron llevarlo a juicio. Schittli desapareció el 31 de marzo de 1945 sin dejar huella, sin supuestos reportes de muerte ni paradero conocido hasta el día de hoy. Su desvanecimiento fue tan repentino que, si bien figura en las listas de las SS y de los campos de concentración, ningún historiador pudo aventurar alguna hipótesis sobre su destino final. Martin Bormann, el misterioso final de la mano derecha del Führer. Martin Bormann nació el 17 de junio de 1900 en Halberstadt, Alemania. Tras servir en la Primera Guerra Mundial, se unió al Partido Nacional Socialista en 1927.
ascendió rápidamente en las filas del partido, convirtiéndose en el jefe de la Cancillería del partido en 1941 y en 1947 secretario privado de Adolf Hitler en 1943. Como secretario del Führer, Bormann se convirtió en su mano derecha. Controlaba el acceso a Hitler y tenía una influencia significativa en la toma de decisiones del régimen nazi. Fue uno de los principales defensores de la persecución de las iglesias cristianas y favoreció el maltrato a judíos y eslavos en las zonas conquistadas. Su poder e influencia crecieron durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en una figura clave en el círculo íntimo de Hitler. Tras el suicidio de Hitler, el 30 de abril de 1945, Bormann intentó escapar de Berlín junto con otros miembros del régimen. Según algunos testimonios, fue visto por última vez el 2 de mayo de 1945 cerca del puente Weidendamm, en Berlín, durante un intento fallido de fuga. Sin embargo, su destino final permaneció desconocido durante décadas, dando lugar a numerosas teorías y especulaciones. Una de las hipótesis más persistentes sugería que Bormann había logrado escapar de Berlín y huir a Sudamérica, posiblemente con la ayuda de la organización Odessa, que facilitaba la fuga de criminales de guerra nazis. Informes no confirmados lo ubicaron en países como Argentina, Paraguay y Brasil, donde se decía que vivía bajo una identidad falsa. Incluso se afirmaba que había sido visto en la región de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, y que había residido en localidades como Bariloche y San Ignacio, ciudades famosas por haber sido guarida y salvoconducto para decenas de nazis refugiados. Estas teorías se alimentaron de la falta de pruebas concluyentes sobre su muerte y de la presencia documentada de otros nazis fugitivos en Sudamérica. En 1972, durante unas obras de construcción cerca de la estación de tren Lehrter en Berlín, se descubrieron dos esqueletos. Uno de ellos fue identificado como el de Bormann mediante registros dentales y el otro como el del médico personal de Hitler, Ludwig Stumpfegger. Sin embargo, la identificación no fue concluyente hasta 1998, cuando pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían efectivamente a Bormann. Los análisis también revelaron la presencia de fragmentos de vidrio en sus dientes, lo que sugiere que pudo haberse suicidado ingiriendo una cápsula de cianuro. A pesar de la confirmación científica de su muerte, las teorías sobre la posible huida de Bormann continuaron circulando. Algunos argumentaban que los restos encontrados podrían haber sido plantados para encubrir su fuga, mientras que otros sostenían que había vivido en el anonimato en Sudamérica durante años. Estas especulaciones persistieron incluso después de que sus restos fueran cremados y sus cenizas esparcidas en el mar Báltico en 1999. Con el fin de evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación para simpatizantes neonazis. Se busca vivo o muerto Alois Brunner, el nazi por el que se ofrecían $333.000 de recompensa. Alois Brunner se enlistó en el partido nazi a los 19 años de edad y al poco tiempo pasó a formar parte de las Sturmabteilung, las milicias personales de Adolf Hitler. Más tarde ingresó a las SS, donde trabajó en la Gestapo para Adolf Eichmann, quien le tomó mucho aprecio al oficial y pasó a considerarlo como su mano derecha. La capacidad resolutiva de Brunner sorprendió al cruel Eichmann, quien lo recomendó para el puesto de capitán en varios campos de concentración. Gracias a esto, Brunner se convirtió en el organizador de las deportaciones de judíos de la Francia de Vichy y Eslovaquia hacia los centros de exterminio. Con una personalidad implacable, el eficaz capitán fue posteriormente nombrado comandante en el campo de internamiento de Drancy, el eje central de la política de deportación antisemita en toda Francia. En su nuevo rol, debía determinar la logística del transporte de los prisioneros, que se realizaba a través de la vía ferroviaria. Brunner no dudó en ser de los primeros ejecutores de los trenes de la muerte, siniestras formaciones donde los vagones se cargaban con más personas de las que cabían, por lo cual la mayoría moría antes de llegar a su destino. Hasta los últimos meses del Tercer Reich, previos a la muerte de Hitler y la derrota de Alemania, Brunner continuó cargando trenes hacia los campos de Theresienstadt, Sachsenhausen, Bergen-Belsen y Stutthof. A raíz de su modus operandi,
La justicia consideró que Alois Brunner fue el responsable de la muerte de más de 120.000 judíos, de los cuales la mayoría falleció durante los macabros viajes. Los aliados no escatimaron en esfuerzos para capturar al comandante de las SS, y de hecho creyeron que lo habían atrapado. Pero se habían equivocado. Los aliados encontraron a un oficial de la SS llamado Anton Brunner y creyeron que se trataba de Alois, lo cual permitió al verdadero prófugo escapar de la justicia tras la guerra. Pero Brunner aprovechó ese golpe de suerte al máximo. Se unió a la organización Gehlen, un grupo de militares nazis que cooperaron con los estadounidenses durante la ocupación aliada de Europa del Este, y que más tarde participaría también en la Guerra Fría contra los soviéticos. Brunner trabajó como conductor para el ejército de los Estados Unidos y en 1954 huyó de Alemania Oriental hacia Roma utilizando un pasaporte falso. Más tarde se ubicó en Siria, donde vivió bajo el nombre falso de Dr. Georg Fischer. En el país asiático fue extremadamente bienvenido y trabajó como asesor oficial del gobierno. Si bien se desconoce la naturaleza exacta de su trabajo, se cree que enseñó a los oficiales sirios técnicas de tortura y represión, habilidades que había aprendido en sus tiempos como torturador de las SS. A cambio de esto, sus jefes le ofrecieron protección legal, por lo cual prohibieron el acceso al país de investigadores o cazanazis. El propio Simón Wiesenthal luchó legalmente para que Brunner fuera detenido, pero no lo logró. En 1995, la justicia alemana ofreció una recompensa de $333.000 por cualquier información sobre el comandante fugado, pero los rumores indicaron que ya había muerto. Alois Brunner jamás fue hallado, y se cree que murió en Damasco, la capital de Siria. Hay quienes aseguran que si la justicia hubiera ofrecido ese dinero una década antes, el país asiático hubiera entregado al nazi. ¿Tú qué crees? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios. Albert Heim, el Doctor Muerte, que logró evadir a la justicia durante décadas. Albert Heim nació en 1914, por lo cual vivió el ascenso del nazismo al poder durante su niñez y a los 25 años de edad, y tras recibirse como médico en la Universidad de Viena, se presentó como voluntario para las Waffen-SS. A partir de 1940, Heim pasó a formar parte del cuerpo médico de la unidad paramilitar nazi y su trabajo fue tan bien recibido que, en menos de un año, sus superiores le otorgaron el rango de capitán. Pero Heim sería realmente recordado por sus actividades en 1941, fecha en la que fue nombrado médico oficial del campo de concentración y exterminio de Mauthausen. Allí pasaría 2 meses a cargo del pabellón donde enviaban a los enfermos y heridos, pero este corto tiempo sería suficiente para que Heim se labrara el infame apodo de Doctor Muerte. Esto se debió a que, por motivos aparentemente personales, el macabro carnicero realizó terribles experimentos, utilizando como conejillos de indias humanos a prisioneros judíos. Es importante destacar que Mauthausen fue uno de los campos más grandes que operaron los nazis, que llegó a haber hasta 85.000 prisioneros juntos, dispersos en distintos subcampos. Esta enorme cantidad de sujetos de prueba le brindó la confianza suficiente a la Heim para liberar su sadismo en nombre de una supuesta investigación científica. Pese a que se lo suele relacionar con Joseph Mengele, un genetista que también condujo horripilantes pruebas científicas sobre prisioneros judíos, jamás se ha comprobado que Heim conociera a este hombre o que tuvieran algún tipo de relación. De hecho, los pocos sobrevivientes de los sangrientos actos del Doctor Muerte, que solían ser un puñado de una camada de más de 100, aseguraron a la justicia que los motivos de Heim eran completamente personales. Durante 2 meses, Heim experimentó sobre qué efectos podrían tener distintos líquidos al ser inyectados al torrente sanguíneo humano de manera directa. Para responder a esta inquietud, el Doctor Muerte inoculó a sus víctimas con agua, petróleo, fenol o cloro. También probó una extensa variedad de venenos conocidos y otras sustancias que no declaró ni a sus propios ayudantes. En muchos casos, las inyecciones las realizaba directamente sobre el corazón para ver si había reacciones más rápidas que las que causaban los pinchazos en las venas. Los relatos de las víctimas
así como de sus asistentes de laboratorio, que en muchos casos fueron judíos con conocimientos en medicina o enfermería que eran obligados a cumplir servicio en el pabellón, estremecieron al mundo. Otro cruel acto que fue recurrente en el para nada ético accionar de Haim fue la amputación de miembros de los enfermos, que solía realizar sin anestesiar a los pacientes. La castración, tanto de varones como de mujeres, así como las biopsias innecesarias y la remoción de órganos fueron un horror cotidiano en el pabellón médico del campo, lo que le valió otro apodo a Haim, esta vez puesto por sus propios compañeros que acabaron por llamarle el carnicero de Mauthausen. Tras 2 meses realizando estas prácticas a diario, las vidas de cientos, si no miles de judíos acabaron en las crueles manos del Doctor Muerte. Existen rumores de que, frente a sus aborrecibles prácticas, sus propios superiores pidieron que fuera relevado del cargo. Esto sucedió a comienzos de 1942, cuando fue enviado dentro de la 6ª División de Montaña SS Nord, al norte de Finlandia, donde ejerció como doctor para sus compatriotas de la SS. Nada más se supo de este monstruo hasta el final de la guerra, cuando, en 1945, los aliados lograron capturarlo junto a su batallón. Como no sospecharon que se trataba del infame Doctor Muerte, trataron a Haim como un soldado común, lo enviaron a un campo de prisioneros y más tarde a trabajar como ginecólogo en la ciudad alemana de Baden-Baden. Pero en 1962, el carnicero de Mauthausen logró fugarse en circunstancias extrañas que jamás quedaron claras, ya que se cree que recibió ayuda por parte de sus captores. Esto se debe a que fue justamente en ese año cuando la justicia decidió investigarlo como criminal de guerra, debido a las declaraciones de los presos que vivieron en el campo de concentración durante sus actividades. Según interrogatorios que responderían sus hijos más adelante, Aribert Haim huyó primero hacia España, desde donde viajó a Francia, para, más tarde, reubicarse en Marruecos. Tanto la justicia internacional como las organizaciones que se dedicaron a cazar nazis lanzaron una alerta mundial para ubicar a Haim. Tanto en Europa, África y Latinoamérica se dieron posibles avistamientos, lo que dificultó mucho la búsqueda. También se cree que fue ayudado por personajes como Otto Skorzeny, un exmilitar nazi radicado en Sudamérica que asistió en la fuga de varios oficiales de la SS. También se lo ubicó en Puerto Montt, en Chile, donde su hija fue ubicada por el Servicio de Inteligencia israelí, el Mossad, en la década de los 70. Argentina, Uruguay, Brasil, Egipto y España fueron otros de los países donde pudo haber residido el Doctor Muerte durante su fuga. En el caso de las tierras uruguayas, sí se comprobó que, entre 1979 y 1983, Haim vivió allí, ya que mantuvo un consultorio ginecológico abierto al público. Según la historia que cuentan sus hijos, Aribert Haim encontró su muerte en 1992 en Brasil, a manos de un escuadrón de cazanazis que, buscando hacer justicia por mano propia, asesinó al carnicero de Mauthausen. Pero tanto el Centro Simon Wiesenthal de Jerusalén como el cazador francés Serge Klarsfeld niegan que esto sea cierto. En 1993, los hijos de Haim intentaron cobrar una fortuna que el alemán había mantenido guardada en un banco, pero cuando la entidad les pidió un acta o prueba de defunción de su padre, ellos respondieron que no tenían ninguna. Haim fue buscado hasta el año 2012. En caso de que siguiera vivo, hubiera tenido 98 años, pero finalmente el tribunal que investigaba el caso decidió dar por muerto al Doctor Muerte y tomaron la fecha que indicaron sus hijos como dato oficial. El final del Ángel de la Muerte, la historia del escape de Josef Mengele. Josef Mengele nació en Bavaria en 1911. Desde joven mostró aptitudes académicas y luego de acabar la escuela se mudó a Múnich, donde posteriormente se recibió como antropólogo. Sin embargo, trabajando en un centro de genética en Frankfurt, Mengele encontró su verdadera pasión, la medicina. En 1937, ya con Hitler en el poder, se unió al partido nazi y pocos meses después recibió su título de doctor. Con el estallido de la guerra, Mengele se enlistó en las fuerzas médicas de la Waffen-SS. Combatió durante varios meses en el este de Europa, recibiendo varias medallas y condecoraciones hasta eventualmente ser herido en combate. Incapaz de seguir luchando y con una gran reputación en la SS,
Mengele fue aceptado en la mismísima máquina de la muerte y su verdadero lugar en el mundo: Auschwitz. Los atroces crímenes cometidos por el médico durante sus años en ese campo de concentración están bien documentados, ya que han pasado a la historia. Mengele experimentó de las maneras más horribles sobre las pobres víctimas. En menos de 3 años, el monstruoso médico probó los efectos de numerosas toxinas en los prisioneros, amputó miembros para probar injertos, laceró cuerpos para insertar vidrios e infectar las heridas, inyectó nafta, cloroformo, fenoles e insecticidas en las venas de sus víctimas, estudió la resistencia al dolor de las formas más violentas, realizó pruebas masivas de esterilización y castración en hombres y mujeres. Y principalmente, experimentó exhaustiva y cruelmente sobre gemelos, su obsesión genética primordial. Estas son solo algunas de las torturas infligidas por Mengele a sus conejillos de indias, la mayoría de los cuales terminaron en las cámaras de gas por sus propias órdenes. En total, se calcula que el Ángel de la Muerte, como fue acordemente apodado, mató a miles y miles de personas. En 1945, cuando la llegada del Ejército Rojo era inminente, Mengele huyó de Auschwitz. Si bien fue atrapado por los norteamericanos, pronto fue liberado porque su nombre todavía no era tan notorio. Al igual que otros criminales de guerra, Mengele recibió ayuda de la Iglesia para recibir una nueva identidad, la primera de muchas. En 1949, y con su nuevo documento que lo rebautizó Helmut Gregor, el médico escapó desde Italia a Argentina. En su nuevo hogar, Mengele pasó por diferentes hogares y profesiones, amparado por la comunidad nazi de Buenos Aires. Tuvo 2 consultorios ginecológicos donde practicaba abortos clandestinos. Posteriormente creó 2 laboratorios distintos y afirmó su posición. Incluso algunos sostienen que, en estos años, Mengele se reunió en varias ocasiones con el entonces presidente Juan Domingo Perón en la Quinta Presidencial de Olivos. En 1951, Helmut Gregor decidió osadamente volver a Alemania y específicamente a su pueblo natal para reencontrarse con su familia y pedir la revalidación de su título como médico. Si bien un sobreviviente de Auschwitz lo reconoció, tuvieron que pasar más de 8 años para que su testimonio fuera tomado por la Fiscalía de Friburgo, que presentó un pedido de extradición a la Argentina. Para ese momento, Mengele se sentía tan cómodo en Buenos Aires que había recuperado hasta su nombre real y se había casado con la viuda de su hermano para formar una familia en Olivos. Sin embargo, sus planes se truncaron con el pedido de extradición. No porque lo hayan atrapado, sino porque la justicia argentina tardó 9 meses en estudiar la petición de la Fiscalía germana antes de rechazarla. En ese tiempo, el médico de Auschwitz fue advertido por su red de contactos. Vendió todas sus acciones de sus laboratorios, abandonó a su mujer y huyó a Paraguay para esconderse, sabiendo que era perseguido. No se equivocaba. En ese momento, el Mossad lo buscaba a él y a Adolf Eichmann, quien sería capturado en Buenos Aires meses después. Mengele vivió en Paraguay durante 2 años, antes de huir a Brasil con el nombre de Peter Hochbichler, el cual cambiaría por Wolfgang Gerhard, un austríaco simpatizante nazi que le cedió sus documentos antes de viajar a Alemania, donde sería asesinado. Poco se sabe de la vida de Mengele en Brasil. Administró una hacienda de café, alejado de la ciudad, donde construyó una enorme torre para vigilar la entrada de la propiedad. Es que, luego del juicio y ahorcamiento de Eichmann, el Ángel de la Muerte estaba atemorizado de que el Mossad apareciera repentinamente para arrestarlo y hacerlo pagar por sus crímenes. Se dice que no podía dormir y que solía acostarse con una vieja pistola Mauser bajo la almohada. Razón no le faltaba. En ese momento, se ofrecía una recompensa mayor a los $3 millones por su cabeza. Durante sus últimos años, su salud se deterioró fuertemente. Tuvo un accidente cerebrovascular, una infección crónica en el oído que le causaba vértigo y era hipertenso. Además, sufría de reumatismo y de insomnio. Finalmente, en la tarde del 7 de febrero, mientras nadaba en la playa, un infarto cerebral lo abatió. Aparentemente fue inmediato, no llegó ni siquiera a ahogarse. 2 años antes, su hijo Rolf había ido a visitarlo, buscando una explicación para entender cómo su padre podía haber participado en los campos de exterminio. Mengele respondió que solo había cumplido órdenes, que él no había inventado Auschwitz. Su hijo se horrorizó.
En los apagados ojos de su padre, el ángel de la muerte, no había culpa ni arrepentimiento alguno. El nazi que se desvaneció, la incógnita sobre el destino de Heinrich Müller. Heinrich Müller nació el 28 de abril de 1900 en Múnich, en el entonces Reino de Baviera. Tras servir como piloto en la Primera Guerra Mundial, se unió a la policía de Múnich en 1919. Su reputación como investigador anticomunista llamó la atención de Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich, líderes de las SS. En 1934, Müller ingresó a las SS y rápidamente ascendió en sus filas, destacándose como funcionario policial. En septiembre de 1939, al consolidarse la Gestapo y otras organizaciones policiales en la Oficina Central de Seguridad del Reich, Müller fue nombrado jefe del departamento Cuarto, es decir, de la Gestapo. Desde esta posición supervisó la implementación de las políticas de Hitler contra judíos y otros grupos considerados una amenaza para el Estado. Müller participó en la planificación y ejecución de la solución final y asistió a la conferencia de Wannsee en enero de 1942, donde se formalizaron los planes para la deportación y genocidio de los judíos en la Europa ocupada por Alemania. Además, Müller estuvo involucrado en otros actos criminales, como la planificación del falso ataque polaco a la estación de radio de Gliwice en 1939, utilizado para justificar la invasión de Polonia. También firmó la Orden de la Bala en marzo de 1944, autorizando la ejecución de prisioneros de guerra que intentaran escapar, y aprobó la tortura de oficiales que conspiraron para asesinar a Hitler en julio de 1944. En abril de 1945, Müller se encontraba entre los últimos leales a Hitler en el Führerbunker, mientras el Ejército Rojo avanzaba hacia el centro de Berlín. Fue visto por última vez el 1 de mayo de 1945, tras el suicidio de Hitler, y desde entonces su destino ha sido objeto de especulación. Una teoría sugiere que Müller murió en Berlín en 1945 y fue enterrado en una fosa común en el cementerio judío de Groß-Hamburger Straße. El historiador Johannes Tuchel presentó documentos que indican que Müller fue enterrado en agosto de 1945 en el jardín de la sede de la Luftwaffe y posteriormente trasladado al mencionado cementerio. Sin embargo, otros expertos, como Ephraim Zuroff del Centro Simon Wiesenthal, organización que se ha dedicado incansablemente a perseguir a nazis prófugos, han señalado que solo una prueba de ADN podría confirmar esta hipótesis. Otra teoría plantea que Müller fue capturado por los soviéticos y llevado a Moscú, donde habría muerto en 1952. Esta versión se basa en informes de la inteligencia soviética y testimonios de prisioneros que afirmaban que Müller estaba en manos de la NKVD, la policía secreta de la Unión Soviética. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes que respalden esta afirmación. También se ha especulado que Müller fue reclutado por la inteligencia estadounidense y trabajó para la CIA después de la guerra. En 1988, el autor Ian Sayer recibió un documento de 427 páginas, supuestamente un archivo del Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército de EEU, que alegaba que Müller había sobrevivido y colaborado con los estadounidenses. Sin embargo, otros historiadores consideran que estas afirmaciones carecen de fundamento y son parte de teorías conspirativas sin evidencia sólida. En los años 90 surgió la versión de que Müller había huido a Argentina y que en la década de 1960 fue secuestrado por un grupo de élite del ejército checoslovaco, similar al caso de Adolf Eichmann, y posteriormente ejecutado. El cazador de nazis Simon Wiesenthal respaldó esta teoría y aportó pruebas al respecto. A pesar de las múltiples teorías, el destino final de Heinrich Müller sigue siendo incierto. Su desaparición ha alimentado especulaciones durante décadas, convirtiéndolo en uno de los principales jerarcas nazis cuyo paradero nunca fue confirmado. La falta de evidencia concluyente ha impedido cerrar este capítulo oscuro de la historia. El incitador Walter Rauff, el oficial de las SS que apoyó golpes de Estado en Sudamérica. Walter Rauff nació el 19 de junio de 1906 en Killing, Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial alcanzó notoriedad como oficial de las SS,
siendo responsable del desarrollo de las cámaras de gas móviles, utilizadas en la ejecución de decenas de miles de personas en los campos de concentración nazis. Tras la caída del Tercer Reich, Rauff fue capturado por las fuerzas aliadas el 30 de abril de 1945. Sin embargo, logró escapar del campo de detención de Rimini en diciembre de 1946. Con la ayuda del obispo pronazi Alois Hudal, se ocultó en Roma durante casi 2 años, organizando la transferencia de nazis a América Latina a través de organizaciones humanitarias como la Cruz Roja y Cáritas. En 1948, fue reclutado por el jefe del Estado Mayor del Ejército de Siria, Husni al-Saim, como asesor en inteligencia. Simultáneamente, trabajó para el MI6, el servicio secreto del Reino Unido. Sin embargo, tras un golpe de Estado en Siria, fue deportado al Líbano y posteriormente regresó a Roma. Ese mismo año, Rauff se trasladó a Sudamérica, residiendo en Argentina, Uruguay y Ecuador, donde trabajó en compañías alemanas como Mercedes-Benz y Opel, así como en una farmacéutica estadounidense. Finalmente, en octubre de 1958, se estableció en Chile, donde trabajó para la importadora Goldman y Janssen y fue agente de los servicios secretos alemanes durante 5 años. Entre 1958 y 1963, Rauff fue empleado por el BND, recibiendo 70.000 marcos alemanes. Para ocultar sus actividades como espía en Sudamérica, se hizo pasar por gerente de exportaciones en Santiago de Chile. Sin embargo, sus informes fueron considerados de poco valor y fue evaluado como extremadamente poco confiable, intrigante y aficionado al alcohol. Fue despedido del BND en octubre de 1962. En 1962, Rauff fue arrestado en Chile, pero la Corte Suprema rechazó su extradición, permitiéndole permanecer en el país. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, Rauff se convirtió en asesor directo de Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena. Participó en la creación de la DINA y fue valorado como experto en la solución final, supervisando la construcción de campos de concentración y participando en la eliminación de opositores del régimen de Pinochet. Rauff también estuvo involucrado en la creación de la Operación Cóndor, una campaña de represión política y terrorismo de Estado implementada por las dictaduras del Cono Sur. Se le atribuye la supervisión de torturas en lugares como Punta Arenas, el Estadio Nacional y Colonia Dignidad. Además, se le acusa de haber estado a cargo de un grupo paramilitar que operó en Concepción después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Walter Rauff falleció el 14 de mayo de 1984 en Santiago de Chile, debido a un ataque cardíaco. 4 días antes de su muerte, el Centro Simon Wiesenthal solicitó formalmente al Vaticano una investigación para determinar si altos cargos de la Santa Sede ayudaron a Rauff a huir hacia América, aunque la pregunta quedó sin respuesta. El puñal de la venganza, la misteriosa muerte de Gustav Wagner. Gustav Franz Wagner nació el 18 de julio de 1911 en Viena, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. En 1931 se unió al partido nazi y posteriormente a las SS, donde alcanzó el rango de SS Oberscharführer. Durante la Segunda Guerra Mundial participó en el programa de eutanasia Action T4 en la clínica de Hartheim y fue asignado al campo de exterminio de Sobibor, donde se convirtió en el lugarteniente de Franz Stangl. Los prisioneros lo describieron como una persona sádica y temida, responsable de las selecciones a la llegada de los trenes y conocido por su brutalidad. Tras la sublevación en Sobibor en octubre de 1943, Wagner fue trasladado al campo de concentración de San Saba en Italia, donde participó en operaciones contra partisanos. Al finalizar la guerra, fue condenado a muerte in absentia por los juicios de Nuremberg, pero logró huir a Brasil con la ayuda del obispo pronazi Alois Hudal. En Brasil vivió bajo el seudónimo de Günther Mendel y fue admitido como residente permanente en 1950. Durante décadas, Wagner vivió en Brasil sin ser identificado, hasta que en 1978 fue arrestado gracias a las gestiones del cazador de nazis Simon Wiesenthal. Las solicitudes de extradición presentadas por Israel, Austria y Polonia fueron rechazadas por el fiscal general de Brasil,
y en 1979 la Corte Suprema brasileña. En una entrevista concedida a la BBC en 1979, Wagner no mostró remordimiento por sus acciones durante la guerra, afirmando que simplemente obedecía órdenes. El 3 de octubre de 1980, Wagner fue encontrado muerto en São Paulo, con una herida de arma blanca en el pecho. Su abogado declaró que se trató de un suicidio, aunque las circunstancias de su muerte han generado especulaciones, siendo la principal que fue asesinado por el Mossad a modo de venganza, o por cazadores de nazis con métodos más extremos que los del ya mencionado Wiesenthal. El hombre que capturó a Anna Frank, Karl Silberbauer. Karl Joseph Silberbauer nació el 21 de junio de 1911 en Viena, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. En 1931 se ofreció como voluntario para el servicio militar en el ejército austríaco y en 1937 siguió los pasos de su padre al unirse a la policía uniformada conocida como Feldjäger. El 23 de septiembre de 1938 ingresó en la Policía de Investigaciones Criminales. En 1941 se unió a la Gestapo en Viena y, en 1943, fue transferido al Sicherheitsdienst, el servicio de inteligencia de las SS en La Haya, siendo asignado a la sección QBB 4 bajo las órdenes de Adolf Eichmann. El 4 de agosto de 1944, Silberbauer pasó a la historia por ser el nazi que encontró y aprisionó a Anna Frank y a su familia en un hecho que quedaría registrado en el diario de la niña y se convertiría en testimonio de la vida de los judíos perseguidos durante el nazismo. Ese día, Silberbauer recibió la orden de investigar una denuncia sobre judíos ocultos en Prinsengracht 263, Ámsterdam. Acompañado por miembros de la Grün Polizei, encabezados por Martin Kuiper, interrogó a Viktor Kugler sobre la entrada al escondite. Posteriormente arrestaron a Kugler, Johannes Kleiman, Otto Frank, Edith Frank Holländer, Margot Frank, Anna Frank, Hermann Van Pels, August Van Pels, Peter Van Pels y Fritz Pfeffer. Miep Gies y Beb Voskill fueron interrogadas, pero se les permitió marcharse. Los detenidos fueron llevados a los cuarteles de la Gestapo y, posteriormente, enviados a diferentes campos de concentración nazis. De los 10 detenidos, solo sobrevivieron Otto Frank, Viktor Kugler y Johannes Kleiman. Tras la guerra, Silberbauer sufrió un grave accidente en motocicleta en los Países Bajos y fue internado en el hospital de Ámsterdam hasta febrero de 1945, cuando regresó a Viena. Allí cumplió 14 meses de prisión por sus actividades durante la Segunda Guerra Mundial. En 1954, 2 años después de la publicación de la edición inglesa del diario de Anna Frank, fue rehabilitado como miembro de la policía vienesa. En 1958, con el objetivo de refutar a los negacionistas del Holocausto, el cazador de nazis Simon Wiesenthal comenzó la búsqueda del hombre que arrestó a Anna Frank. El nombre de Silberbauer había aparecido en 1948 durante una investigación para descubrir al delator. 2 de los hombres que participaron en la detención fueron identificados por Johannes Kleiman, Viktor Kugler y Miep Gies, quienes solo recordaban el nombre de su superior Karl Silberbauer. Wiesenthal localizó a Silberbauer en Viena en octubre de 1963. Fue suspendido de su puesto en la policía mientras se investigaban sus actividades durante la guerra. Cuando los medios neerlandeses conocieron su paradero, lo entrevistaron y Silberbauer admitió haber arrestado a Anna Frank. Sin embargo, no pudo aportar información sobre la fuente de la denuncia, ya que su superior, Julius Detman, quien recibió el soplo, se había suicidado tras la guerra. Dada la falta de pruebas de conducta criminal y gracias a la declaración de Otto Frank, quien afirmó que el trato recibido durante la detención fue correcto y sin crueldad, se abandonaron las investigaciones judiciales. La suspensión fue anulada y Silberbauer regresó a su cargo en la sección de ficheros criminales, donde ordenaba fotografías de delincuentes. No se le permitió portar armas ni prestar servicio de investigaciones. Karl Silberbauer falleció el 2 de septiembre de 1972 en Viena. Está enterrado en el cementerio de Mauer Friedenstraße, donde también descansa su esposa, Bárbara.
Inocente hasta que se pruebe lo contrario, Wilhelm Mohnke, el nazi que logró vivir en libertad. Wilhelm Mohnke nació el 15 de marzo de 1911 en Lübeck, Alemania. Tras la muerte de su padre, trabajó en una fábrica de vidrio y porcelana, ascendiendo hasta obtener un puesto directivo y un título en economía. El 1 de septiembre de 1931 se unió al partido nazi y 2 meses después a las SS, donde ascendió rápidamente en la jerarquía. En marzo de 1933 fue seleccionado para formar parte de la SS Stabswache Berlin, unidad de guardia personal de Adolf Hitler, que posteriormente se convertiría en la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mohnke participó en la invasión de Polonia en 1939, donde fue herido y condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. En la campaña de Francia en 1940, asumió el mando del segundo batallón del Regimiento de Infantería Leibstandarte SS Adolf Hitler. Se le ha vinculado con la masacre de Wormhout, donde aproximadamente 80 prisioneros de guerra británicos y franceses fueron asesinados. En la campaña de los Balcanes en 1941 fue gravemente herido en un ataque aéreo yugoslavo, lo que resultó en la amputación parcial de su pie. A pesar de ello, regresó al servicio activo en 1942 y fue asignado al batallón de reemplazo de la Leibstandarte. En 1943 fue nombrado comandante del 26º Regimiento Panzergrenadier de la 12ª División SS Hitlerjugend, participando en la Batalla de Normandía en 1944, donde su regimiento estuvo involucrado en el asesinato de 3 prisioneros de guerra canadienses. Por su desempeño en Normandía, recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 11 de julio de 1944. Posteriormente, asumió el mando de la Leibstandarte SS Adolf Hitler durante la Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944. En febrero de 1945 fue herido en la cabeza y trasladado al ejército de reserva. El 23 de abril de 1945, Hitler lo nombró comandante del Distrito de Defensa Central de Berlín y Mohnke tuvo que encargarse de la defensa del distrito gubernamental, incluida la Cancillería del Reich y el Reichstag. Durante la batalla de Berlín, lideró el Kampfgruppe Mohnke hasta la rendición alemana. Después de rendirse, Mohnke y otros oficiales alemanes fueron llevados a un banquete ofrecido por el jefe del Estado Mayor del 8º Ejército de la Guardia, con permiso del teniente general Vasily Chuikov. Luego, los alemanes fueron llevados a otra habitación, donde quedaron confinados bajo vigilancia. En la noche del 3 de mayo, Mohnke y los demás oficiales fueron entregados al NKVD. El 9 de mayo fue llevado en avión a Moscú para ser interrogado y quedó en confinamiento solitario por 6 años antes de ser transferido a la prisión de Lubianka. Después Mohnke fue transferido al campo de prisioneros de Voikovo, que albergó a decenas de nazis de alto rango, donde estuvo prisionero hasta el 10 de octubre de 1955. El regimiento de Mohnke estuvo involucrado en el asesinato de 3 prisioneros de guerra canadienses en Normandía en 1944. El propio Mohnke fue investigado por las autoridades canadienses, pero no fue acusado. También hubo una campaña liderada por el miembro del Parlamento británico Jeff Rooker para enjuiciar a Mohnke por su supuesta participación en crímenes de guerra durante las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial. Mohnke negó vehementemente estas acusaciones, asegurando en su defensa que él nunca dio órdenes de no tomar prisioneros británicos o de ejecutar prisioneros en el campo de batalla. No obstante, el caso fue reabierto en 1988. Pero tras largas investigaciones, un fiscal alemán llegó a la conclusión de que las evidencias eran insuficientes como para presentar cargos. Tras quedar en libertad en 1955, Mohnke trabajó como representante de ventas de una concesionaria de camiones en Warsbüttel. Murió en la aldea costera de Damp el 6 de agosto de 2001 a la edad de 90 años